Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a CR Noticias. El día de hoy les quiero dar una actualización sobre este conflicto en Gaza y sobre todo en Ucrania. Así que si les interesa el tema, los invito a quedarse y si son nuevos, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campana para que se enteren de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. También quiero aprovechar por si, tú sabes, aquí CR somos un medio independiente y carecemos de patrocinio. Si te nace y quieres apoyar esta labor periodística, te invito aquí en la liga del video, puedes hacer una aportación voluntaria o en su efecto suscríbete a través de X. Por medio de X en el botón rosa le haces clic, te suscribes y a cambio vas a recibir información. Por otra parte, quiero comentarte que unacura.com está en promoción. Si quieres aprovecharla en este mes de febrero, te invito a que vayas a unacura.com y conozcas estos dos suplementos, lo que es el PCI y el Desintox. Te repito, en unacura.com y aprovecha esta promoción del mes de febrero. Ahora sí vamos a iniciar con este tema, ¿no? Pero obviamente con corte editorial. Sabemos que la diplomacia en esta era de Trump y esta complejidad de la paz en Ucrania y Medio Oriente sí es algo un poco complicado porque estamos en un mundo donde esta misma diplomacia se ha convertido en un arte de equilibrismo sobre el filo de la guerra y la paz. Esta reciente conversación entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin nos ofrece una mirada reveladora sobre las tensiones geopolíticas del momento. Esta comunicación que sostuvieron el 12 de febrero del presente año no solo marcó un hito en estas relaciones bilaterales entre dos potencias mundiales, sino que también puso de relieve la ardua tarea de resolver conflictos enraizados en la historia y, por supuesto, la identidad nacional. Trump, con su característico estilo en sus negociaciones, prometió una solución inmediata al conflicto en Ucrania, una guerra que sí ha devastado vidas y economías durante años. Sin embargo, la realidad de la negociación diplomática es un tapiz mucho más complejo porque choca con las realidades de las posiciones maximalistas de Rusia y sobre todo las demandas de soberanía y seguridad en Ucrania. Sabemos, por cierto, haciendo una pequeña pausa, que exactamente el viernes de esta semana, lo que es el vicepresidente de Estados Unidos se reunió con parte del gobierno de Ucrania para dar una solución y lograr una negociación de paz. Obviamente, pues no quisieron dar detalles al respecto, pero pues esperemos que lo logren y les voy a decir por qué. Porque sabemos que Rusia, bajo la dirección de Putin, ha sido clara en sus exigencias, es decir, esta anexión de territorios y el bloqueo de esa membresía de Ucrania OTAN, eso es lo que está solicitando. Esta postura no es solo una línea roja en la área diplomática, sino una afirmación de su influencia en la región post-soviética. Por otro lado, Ucrania, guiada por la indomable voluntad de Volodymyr Zelensky, rechaza cualquier acuerdo que comprometa su integridad territorial o su aspiración a integrarse en estructuras de seguridad occidentales como es la OTAN, ¿no? Si observamos esta exclusión inicial que sufrió Ucrania en las conversaciones entre Trump y Putin, fue vista no solo como un desaire de parte de Ucrania, sino como una amenaza a su soberanía, generando inquietud tanto en Kiev como en las capitales europeas. Esta conversación que sostuvo Trump-Putin con su promesa de negociaciones inmediatas podría ser vista como una negociación apresurada, debido a que la realidad geopolítica es más densa de lo que aparenta. La estrategia de Trump aquí, que mezcla una presión económica con promesas de diálogo, se debe considerar por navegar por un mar de intereses contrapuestos. Mientras la diplomacia necesita ser no solo un arte de la persuasión, sino también de la paciencia y la inclusión para evitar que continúe el conflicto en Ucrania, esta promesa de paz en Ucrania no es solo un desafío para la diplomacia de Trump o cualquier otro líder, sino es un recordatorio de esa complejidad humana y geopolítica, porque la paz requiere más que declaraciones audaces. Es una demanda, un compromiso con la justicia, la soberanía y sobre todo la humanidad. En este contexto, esta diplomacia no puede ser unilateral ni precipitada, sino un proceso inclusivo, sobre todo reflexivo, en la que se valore la voz de todas las partes afectadas, buscando no solo detener el conflicto, sino construir una paz duradera y, por supuesto, justa.
Ahora vayamos a esta tregua en Gaza, en la que se detuvo temporalmente los combates, pero sin embargo, hoy las tensiones en Medio Oriente y a nivel global se han escalado debido, ¿saben a qué? A la activación de las células de Hamás y su estrategia de explotar a quienes denominan los famosos idiotas útiles. Este escenario, junto al rol de Irán y de reportes sobre posibles ataques en los que quizás llegase a utilizar armamento nuclear, fueron, por supuesto, unos temas que discutieron en esa reunión que sostuvieron Netanyahu y Trump, en la que existe un panorama que puede elevar el riesgo de una crisis internacional. Si llegase a utilizar una bomba sucia Irán, por supuesto, esta pausa en los enfrentamientos en Gaza pues no van a aliviar esa inestabilidad. Sabemos que hay más de 46,000 muertos y una infraestructura devastada, y esta crisis humanitaria en Gaza es crítica, mientras que en Cisjordania la violencia entre colonos y estas fuerzas israelíes hay ya más de 500 víctimas fatales, más por supuesto las que se vayan acumulando, ¿no? Y esto mantiene la tensión. En este contexto, Hamás ha intensificado su estrategia global, activando estas células en diversas ciudades clave en el mundo, por supuesto para capitalizar el descontento y presionar a la comunidad internacional. Esta convocatoria sabemos que no es algo sin importancia, sino todo lo contrario, porque ha convocado protestas masivas, instando a estas comunidades, tanto árabes, islámicas y sectores progresistas, a manifestarse, por supuesto, contra el desplazamiento forzado de palestinos. Además, aquí cabe destacar que su uso del término idiotas útiles es un mensaje directo a quienes apoyan estas protestas sin comprender su agenda yihadista, por lo que aquí se revela como una táctica deliberada, que es el de explotar esa solidaridad internacional para encubrir atentados en ciudades claves en el mundo. Por lo que recalco, estas movilizaciones, aunque buscan visibilizar esa causa palestina, están siendo utilizadas como fachada para coordinar atentados hacia la población civil y, por supuesto, generando el aumento de violencia y el aumento del riesgo con este tipo de atentados en eventos públicos. Se sabe que Irán ha sido debilitado tras ataques israelíes el año pasado, 2024, ¿no? Y esta pérdida de aliados como Hezbollah. Pero el régimen de Assad sigue siendo un respaldo crucial para Hamás. El apoyo de Irán a grupos como los hutíes que atacan el Mar Rojo y las sospechas sobre avances en su programa nuclear han intensificado las tensiones. En este contexto se sabe que los reportes sobre discusiones entre Netanyahu y Trump sobre un posible ataque a Irán son alarmantes. Mientras Trump sí ha abogado por un nuevo acuerdo nuclear, Israel mantiene una postura, digamos, agresiva, porque de las propuestas internas de atacar objetivos sensibles hacia Irán, que considero no han sido descartadas, pese a que ellos dijeron en redes sociales que no. Bueno, se sabe que estas implicaciones de la estrategia de Hamás y riesgos globales, como la activación de células terroristas de Hamás en ciudades claves, sí representa una amenaza directa para la seguridad pública. Porque, repito, utilizando estas protestas manipuladas por esta narrativa, ¿no?, de estos idiotas útiles como cobertura para planificar atentados, especialmente en países con alta polarización. Y si existiese un ataque hacia Irán, podría desencadenar represalias, por supuesto, de Teherán y sus aliados, incluyendo a Hamás. Y aquí se rompe esa tregua en Gaza y desatando nuevamente el conflicto, pero ahora sí desde un panorama más amplio que amplificaría las operaciones de atentados globales, debido a que esta retórica de Hamás es buscar radicalizar a estos sectores simpatizantes para legitimar su causa mientras oculta sus intenciones. Y por consiguiente, aquí va a complicar la respuesta de los gobiernos, que deben aprender a distinguir entre manifestantes pacíficos y actores radicalizados, lo que aumenta el riesgo de errores en la gestión de la seguridad. Por lo que aquí yo considero que la tregua está en Gaza no ha frenado las tensiones, y la estrategia de Hamás de activar células y pues activar a todos estos simpatizantes en estas protestas globales ha elevado el riesgo de atentados en todo el mundo. Este escenario, si lo observamos combinado con la amenaza de un ataque a Irán y la inestabilidad regional, se crea un polvorín
que en cualquier momento puede estallar en una gran escala global. Considero que los gobiernos deben reforzar la seguridad y contrarrestar la manipulación de Hamás para evitar una escalada que podría desencadenar una crisis global de proporciones devastadoras. Bueno, pues llego al final de esta transmisión y nos vemos nuevamente aquí en CR Noticias. Conciencia Radio TV.